Hola, hola, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que quiero enviarles un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes desde acá, desde Quito. Queremos que sepan que oramos por ustedes, que estamos contentos de lo que Dios está haciendo allá en Chillanes y confiamos en el Señor que Dios va a seguir obrando, tocando sus corazones para que puedan ser un instrumento en las manos de Dios para extender el Evangelio ahí en ese cantón. En este tiempo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y mi pasaje o lo que quiero compartirles está en el libro de los Hechos, el capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Curación de un cojo. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. El título de mi sermón en este tiempo es El poder del Evangelio que restaura. En esta historia nosotros encontramos a los apóstoles Pedro y Juan que se encuentran con un cojo a la entrada del templo. Y en vez de ofrecerle una limosna, lo que los apóstoles hacen es mostrarle a Cristo. Este cojo es sanado, pero más allá de esto, este hombre cojo es restaurado y este es otro evento que muestra cómo se da cumplimiento con la gran comisión a la que el Señor Jesucristo les envió a todos los discípulos. En Hechos 1:8 vemos lo siguiente, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese poder empieza a manifestarse en este evento a través de los apóstoles Pedro y Juan. Este relato, mis amados hermanos, me impactó grandemente. ¿Saben por qué? Porque me identifico con el hombre cojo de este pasaje. Porque sé lo que es vivir con una discapacidad y experimentar que Dios te restaure. Ahora, ustedes dirán, ¿dónde está su restauración? Usted sigue siendo una persona con discapacidad, usted sigue estando en una silla de ruedas. ¿Dónde está su restauración? A lo que yo tendría que responderles, mis amados, ¿qué significa realmente levantarse en el nombre de Jesús el Nazareno? ¿Y qué es lo que nos enseña esto como iglesia hoy en día? Lo que tenemos delante en este pasaje es la obra del poder del Evangelio en Cristo en la vida de este hombre cojo de nacimiento. ¿De acuerdo? No simplemente tenemos una sanación física, vemos en este pasaje la obra del poder del Evangelio en Cristo en la vida de este hombre cojo desde su nacimiento. Para que ustedes puedan entender lo que yo quiero decirles, tengo que compartirles unas cuantas cosas de este hombre cojo, o unas cuantas etapas de este hombre cojo. En primer lugar, podemos ver el hombre cojo sin Cristo. En los versículos del 1 al 3, les leo nuevamente, dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Vemos en esta sección que el apóstol Pedro y Juan iban a la hora novena, dice aquí, esto es las 3 de la tarde.
y se iban al templo allá en Jerusalén para orar. Era un tiempo de oración ahí en esa hora. En ese caminar, los apóstoles se encuentran con este cojo de nacimiento que estaba a la puerta de la hermosa, y lo que hacía este cojo es pedirles limosna. Ahora, para que ustedes entiendan la restauración de este hombre, nosotros tenemos que entender cuál era el contexto de una persona con discapacidad en los tiempos de los apóstoles, en el primer siglo. Necesitamos entender con qué luchaban las personas con discapacidad y en particular este hombre cojo en ese tiempo. Y la primera cosa con la que este hombre luchaba era una marginación social. Estas personas con discapacidad, como este hombre cojo, eran excluidas de la vida social y activa, especialmente del trabajo productivo. Ellos por no tener la facilidad o las habilidades físicas o las facultades físicas, no podían participar del trabajo productivo. Eran personas que eran asociadas con la dependencia permanente de la limosna. Ellos no trabajaban, ¿de acuerdo? Por tanto, lo único que les quedaba a ellos en ese tiempo era pararse en algún lugar transitado y pedir limosna. Ellos dependían también de la caridad de la familia. Bueno, la familia, tengo esto te doy, no puedo darte más. Eran algunas migajas que normalmente recibían estas personas. En ese entonces las personas con discapacidad también eran consideradas una carga social, especialmente si su familia no podía mantenerlas. Por eso, el cojo aquí, el hombre cojo en Hechos 3:2, es llevado, dice, es llevado por otros a diario, le dejaban ahí en la puerta de la hermosa y él hacía su trabajo, que era pedir limosna. Y en esto podemos ver su total dependencia, su falta de movilidad y su exclusión de una vida digna, de una vida productiva. Dependía en todos los aspectos de otras personas. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, yo estoy en una silla de ruedas, pero en ese entonces no habían sillas de ruedas. Yo me puedo movilizar de alguna manera y conduzco mi auto con adaptaciones y demás, pero puedo tener cierta vida con ciertas limitaciones, pero tengo una vida productiva y digna. En los tiempos del Señor Jesucristo, esto no pasaba con las personas. Entonces, las personas eran marginadas socialmente, pero no solo eso, también vivían en una constante miseria. Una persona coja no podía realizar trabajos físicos. Por obvias razones, no podía caminar, por tanto no podía trabajar físicamente. No existían en ese momento seguros sociales, ni pensiones, ni derechos, ni leyes reconocidas como las tenemos hoy en día. Muchos, como ya vemos aquí, eran llevados a lugares públicos, estratégicos, puertas del templo, caminos, mercados, etcétera, para que mendiguen y pidan limosna. Esto significaba que el cojo aquí en Hechos 3 representa lo más bajo de la estructura social. Era un hombre pobre, era un hombre enfermo, era excluido en todas las esferas de la vida, ¿sí? Estaba aparte, era lo más, la vida más indigna que se podía llevar en ese tiempo. Pero no solamente hablamos de la exclusión social, de la miseria permanente, sino también de una falta de compasión. ¿Saben que en tiempos del Señor Jesucristo y los apóstoles, muchas personas creían que una discapacidad, como en el caso de este hombre cojo, o no podían ver, o no podían escuchar, o no podían hablar, no podían caminar, etcétera? Ese tipo de discapacidades los judíos creían que era el resultado del pecado personal o del pecado de la familia, que caía como un juicio sobre la persona con discapacidad. Miren lo que dice el Evangelio de Juan y podemos ver un claro ejemplo de esto. Juan capítulo 9 versículos 1 y 2 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En este caso era un hombre ciego, no un hombre cojo, sino un hombre ciego, otra persona con discapacidad. Versículo 2 dice: y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?
¿Saben qué? El pensamiento en ese entonces indicaba que si una persona tenía una discapacidad era porque esta persona había pecado, tal vez sus padres o sus familiares pecaron y es por eso que Dios, a manera de un juicio divino, le había hecho nacer a esta persona ciega. ¿De acuerdo? O en el caso del hombre de Hechos, un hombre cojo de nacimiento. Este pensamiento obviamente limitaba la compasión para las personas con discapacidad, ya que creaba un pensamiento de te lo mereces. Tú pecaste seguramente, por eso estás así. O tus familiares pecaron y por eso tienes esta discapacidad. Esto no solo generaba una exclusión social, no, esta persona vivía aparte, no tenía amigos. No solo generaba eso, sino que también una exclusión moral, porque la gente no solamente decía, bueno, este pobre no puede hacer nada, le dejamos a un lado, sino que también decía, bueno, esta es una mala persona, no queremos estar con esta persona porque seguramente es una mala persona, un pecador, y es por eso que está como está. Es decir, no me voy a acercar a una persona con discapacidad porque seguramente es una mala persona. Ahora, usted se imagina si la iglesia tuviera esa actitud ante las personas con discapacidad o ante las personas que obviamente son pecadoras y que no tienen a Cristo. Si la iglesia tiene esta actitud, nadie va a venir a Cristo y seremos todo menos un instrumento para cumplir con la gran comisión de Cristo. Ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Será que hay personas, hermanos? ¿Será que hay personas que estamos dejando fuera y no les estamos permitiendo el acceso al Evangelio con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia, con nuestra comodidad, con nuestra falta de compasión? ¿Será que estamos dejando gente fuera del acceso al Evangelio? Como este hombre era dejado fuera de conocer a Cristo, de tener una vida digna. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que el verdadero propósito de la debilidad o de la discapacidad o aún, ¿sí?, de que una persona esté hundida y sumergida en el pecado es mostrar la gloria de Dios. Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 9 versículo 3. Dice, Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Escuchó eso? Este hombre no está ciego porque alguien pecó. No le hagan un lado, no le hagan el feo, no le excluyan ni social ni moralmente. No piensen que se les va a pegar algo, no piensen que él se merece estar así. Lo que Cristo está diciendo, ¿saben qué? Es que entiendan, este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que Dios pueda mostrar su poder en la vida de esta persona. ¿Sabe qué? Algo similar sucede con nuestro pecado. Porque mientras más grave, más horroroso y vil es nuestro pecado, más grande, más luminosa y más gloriosa y más preciosa es la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Piense en esto. No limitemos nuestra compasión ante las personas que están en pecado o que están pasando tragedias o que les están atravesando por alguna situación difícil. Porque créame que de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, estas personas son escogidas por Dios para que las obras de Dios se manifiesten en ellos. Pensemos en eso, mis amados hermanos. Pero no solo eso, eran excluidos socialmente, llevaban una miseria, una vida miserable permanente, eran también, no recibían compasión de parte de la gente y eran excluidos moralmente. No solo esto, también ellos experimentaban una exclusión del culto público, de la adoración a Dios. En la ley mosaica, ciertas discapacidades físicas excluían a los sacerdotes del servicio en el templo, ¿sí? Usted puede leer Levítico capítulo 21 desde el versículo 16 al 23. Si un levita tenía cierta discapacidad, no podía servir en el templo. Ahora, aunque eso no se aplicaba directamente a las personas que servían, a las personas comunes o a las que iban a adorar,
¿no es cierto? Con el tiempo se fue desarrollando una mentalidad ritualista donde se asociaba con la integridad física como la pureza y el favor divino. Es decir, la gente pensaba, si una persona tiene una discapacidad o un defecto físico o cojea o no tiene un ojo o no ve o no escucha bien, entonces eso se asociaba como con falta de pureza. Esta persona no es pura, esta persona no tiene el favor de Dios. Por otra parte, también la discapacidad estaba condicionada a lo que es la maldición o el juicio divino o la impureza. Este hombre, hermanos, siempre estaba en donde dice, no dentro del templo, sino estaba en la puerta del templo. No adentro adorando, estaba afuera, siempre en la puerta. Porque la gente que le llevaba ahí le dejaba en la puerta, porque su único propósito en la vida hasta ese momento era pedir limosnas. No podía hacer más, no tenía una vida digna, no podía trabajar, no podía adorar a Dios, por tanto se quedaba en la puerta. Nunca podía entrar al culto público. Nunca podía adorar a Dios y por tanto estaba aislado en ese sentido de Dios mismo. Y en este sentido también podemos ver las crueles consecuencias del pecado, mis amados. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, es decir, separación de Dios. ¿De acuerdo? El pecado que causa un montón de defectos físicos, inclusive que causa daños morales y del corazón, que son los más importantes. Los físicos un día se van a acabar, pero que causa tanto daño a mi alma, eso es lo que me separa de Dios. Ahora, esta era la condición tan desesperada de este hombre cojo, o en realidad debería decir, esta es la condición de cualquier persona que no tiene a Cristo. Y este hombre cojo fue el que se encontró con Pedro y con Juan. Esa era la condición de este hombre cojo sin Cristo, separado de Dios, separado del mundo, en una miseria total. Pero la segunda cosa que yo quiero decirle, mis amados, o hablarle, es el hombre cojo frente al poder del Evangelio de Cristo. Miren lo que dice, volviendo al libro de Hechos, del capítulo 3, el versículo 4 hasta el 8. Dice, entonces Pedro, junto con Juan, escuche esto, fijando su vista en él, le dijo, míranos, míranos. ¿De acuerdo? Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Hermanos, si hemos de ser usados para compartir el poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos tomar seriamente en cuenta las dos cosas que vamos a ver aquí. El primer punto es la dignidad. En el versículo 4 se nos dice entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Míranos. Pedro y Juan fijaron su mirada en él, le vieron a los ojos y pidieron que este hombre cojo también los mirara. Me pregunto, ¿cuál fue el propósito de que cuando Lucas estaba escribiendo esta historia incluyera este detalle que a simple vista parece ser tan insignificante? ¿Sabe que no es insignificante? La verdad es que tiene tanto valor y profundidad. Si pensamos en la condición de esta persona, nosotros podemos concluir que era una situación en extremo humillante. El hombre pasaba todo el día ahí, en la puerta del templo, yo me imagino con su cabeza mirando al piso, con su rostro mirando al piso, con su mano levantada ahí, diciendo, una limosnita, por favor, ayúdenme, regálenme algo, ayúdenme. ¿De acuerdo? El hombre vivió toda su vida en esta situación y tenía muy claro que su vida no tenía valor, que él no tenía valor, ni mucho menos que él era valorado por alguien más. ¿De acuerdo? Por esto podemos concluir que su posición cuando pedía limosna era con la mirada fijada en el piso. Quizás pensaba que no era digno de que él pueda ver a alguien. Yo no soy digno de mirar a los ojos a nadie.
Quizás eso es lo que él pensaba. Seguramente muchas personas inclusive que pasaban por ahí ni siquiera lo miraban, solamente le tiraban sus limosnas. Por ahí una moneda o algo de dinero, yo no sé, y ni siquiera le miraban. Pero cuando Pedro y Juan se presentan ante este hombre, lo miran y le piden que él también los mirara para que recuerde una cosa, que es una persona con dignidad. Y es digna, tiene esa dignidad solo por ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. No lo trataron como su buena obra de caridad del día, sino como una persona mismo. Le transmitieron dignidad, porque con este acto le dijeron, ¿sabes qué? Mi querido amigo, tú vales lo suficiente como para que me veas a la cara. Querían establecer una relación con esta persona. No simplemente querían hacer una buena obra, querían conectar con esta persona. Este es un detalle importante al momento de compartir el Evangelio. Muchas veces nosotros vemos a las personas como un simple objetivo y queremos traerles a la iglesia, queremos que acepten a Cristo, queremos bautizarles, discipularles, etcétera, etcétera. Y está bien, Dios nos manda a hacer eso, pero no son un objetivo, son personas dignas de que puedan tener una relación con nosotros, y les aseguro, cuando nosotros tenemos una relación con esas personas, resulta que somos más eficaces al momento de compartir el Evangelio. Hermanos, les digo una cosa, cada vez que tratamos con las personas para compartirles el Evangelio, no importa su condición, ya sea física, ya sea mental, ya sea racial, no importa si es blanco, negro, indígena, montubio, no importa. No importa su condición espiritual, debemos recordar que ese mismo evangelio nos debe impulsar a tratarlos con la dignidad de una persona que va a pasar de ser el peor de los hombres, que puede pasar de ser el peor de los hombres a un hijo de Dios. Recuerden, debemos compartir el Evangelio mostrando la dignidad que se merecen las personas a las que les predicamos, porque son creadas a imagen y semejanza de Dios. Pero la segunda cosa, en este proceso en que el apóstol Pedro y Juan le compartieron el evangelio a esta persona, es que ellos le ofrecieron un regalo mejor que el oro y la plata. El versículo 6 dice, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda, anda. La expectativa del hombre cojo era recibir de ellos dinero o un regalo material. Pero hay que aclarar aquí que quizás muchas veces el verso 3 nos transmite una actitud patética por parte de Pedro, algo como, al menos te comparto de Cristo, siquiera este pequeño regalo te quiero dar, no tengo plata, o sea, no puedo ayudarte, pero al menos te comparto Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que en realidad le están diciendo es que si bien no tienen oro o no tienen plata, pueden ofrecerle algo mucho mejor que el oro y mucho mejor que la plata. Pueden ofrecerle a Cristo. Le estaban diciendo que hay algo que tiene muchísimo más valor que el oro y la plata. Esto es Cristo. Cuando mencionan la frase en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda, le están diciendo, mira, queremos que vuelvas a caminar. Pero nosotros no podemos hacer este milagro. Jesucristo puede hacerlo. No es magia, no es voluntad humana, es el poder de Cristo resucitado, obrando por medio de nosotros, su siervo. Y en ese momento sucede algo fantástico. El versículo 7 dice, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. El hombre es levantado, es fortalecido inmediatamente. Fue sanado inmediatamente. Gloria sea nuestro Señor. Pero es aquí donde las cosas apenas y se ponen más interesantes, o mucho más interesantes. Muchos pensarían, fue un milagro grandioso. Fue un milagro grandioso.
Pero el Evangelio no fue predicado, no fue confrontado con su pecado, no fue anunciado que Cristo murió para salvarle, ¿no es cierto? Y tengo que decir, en primer lugar, que aunque la palabra de Dios no nos provee todos los detalles de este evento, es claro que sí le predicaron el Evangelio a este hombre. Aquí en Hechos 3 mismo, el versículo 16 nos dice, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Usted puede ver, le han predicado algo y este hombre responde en fe y en arrepentimiento. Es la fe en el nombre de Jesús lo que le sanó a este hombre, y no solo le sanó, sino que le salvó. ¿Comprende? No están todos los detalles, pero este hombre acaba de conocer a Cristo. Le acaban de ofrecer un regalo mucho mayor. En segundo lugar, nosotros encontramos las palabras, entró en el templo con ellos caminando, dice el versículo, el versículo 8, el final del versículo 8. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Recordemos que su situación por su discapacidad era totalmente excluyente. En todo él era dejado afuera, e incluso él estaba fuera de la capacidad o del poder o de la oportunidad de poder encontrarse con Dios. Pero el impacto del milagro de su sanación se extiende al hecho de que ahora tiene la libertad para entrar al culto público sin ninguna limitación. Leo una vez más, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Es por esto, mis amados, es por esto que decimos que no se trata del milagro simplemente, sino de la restauración total de este hombre. Ya podía trabajar, ya podía tener una vida digna, ya podía ser restaurado a su lugar en la sociedad, ya no era estigmatizado como alguien con una maldición, pero sobre todo, él podía ahora tener una libertad de su mente, de su alma y de su cuerpo para poder acercarse a Cristo. ¿Comprende? La restauración de este hombre fue mucho más allá de su sanación física. Finalmente, lo más importante de este evento no fue el milagro mismo, sino la restauración de su corazón. Muchos de nosotros podríamos sobreenfocar la sanación del hombre y podríamos perder de vista las siguientes palabras. Al final del verso 8 hay 3 palabras. Dice, alabando a Dios. El hombre entra caminando, milagro. Entra al templo, ahora va a adorar a Dios. Esa es una transformación del corazón. Pero ¿sabe qué? Dice claramente que este hombre ahora empezó a alabar a Dios. Muchos en su lugar podríamos salir corriendo, felices por haber recibido nuestro milagro, y nos olvidamos de buscar al Dios del milagro para conformarnos con el simple milagro. Mucha gente busca las iglesias para recibir un milagro, pero no por el Señor de la iglesia. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos en una ocasión allá en los evangelios, y solamente uno, y este uno era samaritano, regresó a darle las gracias. Me parece que por esto Joni Eareckson Tada, una mujer a la que yo admiro, es una mujer cuadripléjica, tiene discapacidad. Ella dice, prefiero estar en esta silla de ruedas con Jesús que caminar sin Él. Porque al final del día lo más importante es que mi corazón tenga un nuevo dueño. Esto es lo que le pasa a este hombre. Ahora su corazón adoraba a Dios, ahora su corazón le pertenecía a Dios. Este es el propósito de predicar el Evangelio, que las personas puedan entregar su corazón a Cristo y se puedan rendir en adoración a Él y nada más que a Él. En esto se puede ver el poder del Evangelio que predicamos. Este Evangelio que transforma vidas. Y estoy convencido de que se necesita más poder para transformar un corazón que para levantar a una persona con discapacidad de su silla de ruedas para que vuelva a caminar. Otra vez mencionando a Joni Eareckson Tada, ella dijo,
Dios puede sanar a una persona con discapacidad, pero más a menudo escoge sanar el alma a través de la discapacidad. Aquí está el verdadero milagro y aquí está el mejor regalo. Entonces hemos visto, ¿no es cierto?, a un hombre cojo sin Cristo. Vemos a este hombre cojo, en segundo lugar, exponiéndose al poder restaurador del Evangelio, pero finalmente vemos al hombre que ahora era cojo y su testimonio. El versículo 9 dice: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. El impacto que generó este hombre en el pueblo fue grandísimo, hermanos. Todo el pueblo estaba asombrado, lleno de admiración. Todo el pueblo estaba golpeado por lo que había pasado. Y estoy de acuerdo que esto era en gran parte porque ahora estaba andando. ¿Sí? Claro, estaba en una silla no tenía ni silla de ruedas, pero estaba ahí a la puerta, siempre postrado, pidiendo limosna, pero ahora estaba andando. Y eso fue parte del impacto, pero no solo fue por esto, sino porque ahora el versículo 9 dice: todo el pueblo lo vio andar. Y tal vez nos quedaríamos ahí, pero no dice solamente que le vio andar, sino que también le vio alabar a Dios. Ahora este hombre alababa a Dios. Los testimonios que impactan de verdad son los de aquellas personas que han entregado su corazón a Cristo. Ahora le adoran, le alaban, le sirven a Él. Son personas que se han entregado a un nuevo dueño. Se han entregado a adorar a Dios con su vida y con sus acciones. Ahora estas personas son de Cristo en todas las esferas de su vida. Eso trae asombro. Eso trae admiración a nuestra comunidad, al pueblo a nuestro alrededor. Es importante preguntarnos en este punto, mis amados: ¿hay en la iglesia personas que se han entregado en cuerpo y alma a Cristo o no? Porque esto es lo que despierta el interés de la comunidad en Cristo y en su iglesia, y nos brindará la oportunidad de predicarles el Evangelio. Si usted lee ahí la continuación del capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el final del capítulo, esa sanación y esa transformación y restauración de este hombre le provee la oportunidad al apóstol Pedro para que predique el Evangelio. Son corazones transformados, que son de Cristo, que le adoran y le sirven y le siguen a Él, lo que atrae la atención del pueblo. También es importante, mis amados hermanos, recordar que si predicamos el Evangelio no es simplemente para que la gente se congregue con nosotros, con la iglesia los días domingos, porque esto hará que la iglesia corra el peligro de llenar su local con gente que no ama a Cristo ni le conoce. Y a esto se debe su mal testimonio. Debemos predicar el Evangelio para que las personas se entreguen a Cristo. Y el fruto de congregarse va a venir por añadidura, para que las personas le amen a Él. Está bien invitar a la gente, pero ese no es mi propósito final. No crea que si yo he invitado a una persona a la iglesia y viene el domingo, ya con eso tengo. No, mis amados hermanos, debemos predicarles el Evangelio hasta que estas personas amen al Señor, le sigan a Él, le sirvan a Él, vivan para Él, le adoren a Él. Con todo esto en mente, quiero terminar diciéndoles que si usted no ama a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y no está dispuesto a entregarle todo a Él, hay algo que está mal en su vida. Debemos volver a escuchar el Evangelio, el cual proclama que Dios no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos para el perdón de nuestros pecados y para que podamos ser hechos hijos de Dios. Lea conmigo lo que dice en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 15. Miren lo que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo ha muerto por nosotros, ¿sabe para qué es? Es para que yo ya no viva para mí mismo, sino para que viva para Él, para que le entregue mi vida a Él.
Esa es la respuesta que nosotros encontramos aquí en Hechos también. En el capítulo 3, en el versículo 19, vemos, dice, por tanto, arrepiéntase y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Si usted no está amando a Dios de verdad, yo le animo, venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, crea en Él, que es el único que puede salvarle. Crea que el Señor Jesucristo es el único que es digno de que usted le pueda entregar su vida. Ya no viva más como un discapacitado que está afuera de la casa del Señor, en la puerta de la casa del Señor. Entre y tenga una comunión con su Salvador, aquel que murió y resucitó por usted. ¿Qué es lo que le pide Él? Solo estas dos cosas. Arrepiéntase y conviértase o crea en quién es Él, en lo que Él ha hecho por usted y entréguele su vida. Piense en esto. Le pido que me acompañe en oración. Amado Dios, muchas gracias porque tú moriste en esa cruz por nuestros pecados. Y nosotros somos pecadores que merecemos la condenación y el infierno. Pero Señor, gracias porque Cristo murió ahí en esa cruz para salvarnos, para que puedas darnos perdón a pesar de que no lo merecemos, Señor, para que puedas restaurar nuestra vida a una vida digna y que no vivamos como miserables, como caídos por causa de nuestro pecado. Gracias por nuestro Salvador. Creemos que Él es el único camino por el cual nosotros podemos llegar a ti, Señor. Gracias por haberle enviado a morir en esa cruz. Te pedimos perdón y confesamos que tú eres nuestro Salvador. Esto te lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Piensen en esto, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.